Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurora Moreno, soy contador público. El día de hoy vamos a hablar del régimen de incorporación fiscal. Para todos ustedes interesados en los regímenes de pequeños contribuyentes, para todos los microempresarios, vamos a tratar el tema y al finalizar, si tienen alguna duda, los invito a participar en nuestra página enriquemoran1@elfiscalista.com. La nueva ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 111, nos da los detalles sobre el régimen de incorporación fiscal, el cual viene a sustituir el régimen de los pequeños contribuyentes. Los repecos cambiarán en automático a partir del 1 de este nuevo año. Los contribuyentes de las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales son los que van a aplicar para este régimen. Los que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido a la cantidad de 2 millones de pesos. ¿Quiénes pueden optar por este régimen? Las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no exceden el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo del artículo. Quienes pueden optar también y que el ingreso que en la individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido el límite al que se refiere el primer párrafo de este artículo. ¿Quiénes no pueden optar por este régimen? Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere la sección 2 del capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, denominado régimen de incorporación fiscal, por los conceptos siguientes: comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución. Lo dispuesto en este numeral no será aplicable a aquellas personas que perciban ingresos por concepto de mediación o comisión y estos no excedan el 30% de sus ingresos totales. ¿Quiénes no podrán pagar el impuesto en estos términos? Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección. ¿Quiénes no podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección? Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a la sección 2 del capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, denominada régimen de incorporación fiscal, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. ¿Qué periodo es el que podrán permanecer en este régimen fiscal? Solo se podrá permanecer en el mismo por un periodo máximo de 10 años. Casos en los que el contribuyente dejará de tributar en este régimen fiscal: cuando los ingresos propios excedan de 2 millones de pesos, cuando no se presente en el plazo establecido la declaración bimestral del ISR 2 veces consecutivas, cuando no se presente en 5 ocasiones la declaración bimestral del ISR. En los casos en que el contribuyente dejará de tributar conforme al régimen de incorporación fiscal, deberán de tributar en los términos del régimen general de las actividades empresariales profesionales a partir del mes siguiente a aquel en que se excedió el monto citado o las omisiones citadas. ¿En qué momento se deben acumular los ingresos por actividades empresariales? Esto es para determinar el ISR bimestral. Acumularán los ingresos por actividades empresariales cuando se cobren efectivamente, ya sea en efectivo, bienes o servicios. Las deducciones autorizadas de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Las erogaciones efectivamente realizadas en el bimestre de que se trate, destinadas a la adquisición de activos fijos, gastos y cargos diferidos.
Para que se puedan efectuar las deducciones, las erogaciones deberán estar efectivamente pagadas. La deducción de inversiones en un solo ejercicio, activos fijos, gastos diferidos y cargos diferidos. Las obligaciones de las personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal son solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyente, conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, registro electrónico de ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio, entregar a clientes comprobantes fiscales que reúnan requisitos fiscales, efectuar pago de erogaciones por compras mayores de 2,000 pesos con un cheque o tarjeta, presentar declaraciones bimestrales de pagos definitivos. Persiste la obligación de llevar una contabilidad conforme a las normas de información financiera, así como el Código de Comercio. A continuación les presento la tabla de la tarifa bimestral, donde se presenta el límite inferior, el límite superior, las cuotas fijas y el porcentaje que vamos a estar aplicando. Para los efectos del PTU, de la participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas, en términos de esta sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123 de la fracción novena, inciso E de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio. De tal forma, la utilidad bimestral se obtiene, como se ilustra a continuación, los ingresos en efectivos, bienes o servicios, menos deducciones autorizadas, menos erogaciones, adquisición de activo, gastos y cargos diferidos, menos PTU, es nuestra utilidad fiscal. Una vez obtenida la utilidad fiscal bimestral, se le aplicará una tarifa bimestral que resultará de ubicar la utilidad entre el límite inferior y el límite superior. La utilidad fiscal menos el límite inferior es igual al excedente del límite por el porcentaje, nos da el resultado que va a ser la cuota fija, que va a ser más la cuota fija. El pago del impuesto sobre la renta, como parte de la promoción de este régimen, se otorgará varios beneficios a los contribuyentes, como un descuento del 100% en el pago del ISR en el primer año, que irá disminuyendo paulatinamente a lo largo de las siguientes 10 que dura el esquema. Les vamos a mostrar una tabla que ejemplifica cómo va a ir bajando ese porcentaje. Es una de las promociones que tanto se menciona en este régimen. De las declaraciones informativas, entre otros detalles, los contribuyentes de este régimen no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas, siempre que presenten la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Los ingresos percibidos inferiores a las deducciones del periodo de los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducible en los periodos siguientes. Del sistema del régimen fiscal es muy importante la resolución miscelánea fiscal para este 2014, publicada el 30 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación, dispone en su regla 1.2.8.2 que quienes tributen en el régimen de incorporación fiscal mediante el uso de su RFC y contraseña podrán ingresar al sistema de registro fiscal, disponible en la página de internet del SAT, en el que deberán capturar sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir comprobantes fiscales, consultar la información ingresada e integrar y presentar su declaración. Hay una nueva prórroga, se anunció una nueva para la presentación de declaraciones fiscales para los contribuyentes de este régimen. Quienes integran este nuevo régimen deberán presentar su declaración de los 3 primeros bimestres hasta el próximo 31 de julio del 2014. Información basada en la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2014. Obligaciones para el contribuyente del IVA. Presentar bimestralmente al SAT en la declaración del pago definitivo del IVA los datos de ingresos obtenidos, erogaciones realizadas, incluyendo inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores correspondiente al bimestre inmediato anterior. El 100% del subsidio al IVA que deberán pagar por enajenación de bienes. El 100% de subsidio del IEPS que deberán pagar por la enajenación de bienes o por la prestación de servicios por la enajenación de bienes.
El requisito es no trasladar al adquiriente de los bienes, al receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto. Les recuerdo, si tienen alguna duda, mi nombre es Aurora Moreno, nos pueden escribir a enriquemoran1@elfiscalista.com o visitarnos en nuestra página www.elfiscalista.com.mx. A continuación, una guía rápida de cómo incorporarte a este nuevo régimen. Paso número 1. Inscríbete en el régimen. Primero date de alta en el RFC. Recuerda, si eres repeco, ahora estás inscrito en este régimen de manera automática. Si estabas en el régimen intermedio o en el repeco y además obtuviste ingresos como asalariado y por intereses, puedes integrarte cuando esos ingresos en conjunto sean menores de 2 millones de pesos. Paso número 2. Registra tus ingresos y gastos. Para registrar tus ingresos debes usar la aplicación Mis Cuentas. Los ingresos que tienes que registrar en cualquier momento antes de que termine el bimestre son todos aquellos por los que no hayas emitido factura. Es importante que no emitas una factura y registres un ingreso por la misma operación. Necesitas registrar solo los gastos por los que no hayas pedido factura. Si no te expide factura por algún gasto, pide el RFC para registrarte en Mis Cuentas. Paso número 3. Aprovecha tus oportunidades de negocio. En caso de que necesites emitir una factura para venta, podrás usar la aplicación Mis Cuentas. Paso número 4. Declara ante el SAT. Es decirle al SAT cuántos ingresos tuviste en tu negocio, qué gastos realizaste y así calcular qué impuestos debes declarar y de ser así, ser un contribuyente cumplido. Recuerda, el primer año no pagas ISR. Si registras bien tus ingresos y gastos, pagas lo justo. Siempre estaremos a tu lado para apoyarte e informarte. Soy Aurora Moreno, muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día.